estamos aquí cómodamente sentados en nuestro living para recibir, como lo hacemos una vez al mes, a nuestro querido amigo, yo diría ya columnista del programa, el escritor Hernán Lambers. ¿Cómo te va, Hernán? Un gusto. Qué lindo, che, qué lindo, porque claro, Hernán viene una vez al mes y trae una historia que normalmente nos atrapa, nos enseña, y en muchos casos, para muchos, ni siquiera la sabemos. En este caso yo sí la sé, porque yo vivía cuando pasó el hecho. Y salía en las marquesinas, en las tapas. Todavía no hemos dicho de qué se trata. No, es todo incógnita acá. Hemos dicho que es una mujer que visitó Córdoba, de otro país. Sí, hoy vamos a hablar de algo que pasó hace unos años, sobre una mujer que en su momento era la... valga la redundancia, la mujer del momento, la mujer de la que todo el mundo hablaba. Había sido esposa de John Kennedy, el famoso presidente norteamericano, que muriera asesinado en 1963. Esta mujer vino a pasar unos cuantos días en una estancia acá en Córdoba, en unos momentos en que se la llamaba la viuda de América. Era tan famoso había sido su marido, y ella se había transformado en un personaje que era muy conocida por, entre otras cosas, ser una especie de árbitro de la elegancia femenina, ¿no? Todas las mujeres de la época estaban, o muchas de ellas, pendientes de cómo se vestía, de cómo actuaba, porque no solo hizo un simple papel de primera dama a la que estaban acostumbrados hace 60 años los norteamericanos y el resto de los países occidentales, sino que era una persona que se había formado en las mejores universidades norteamericanas, en la Sorbona de París. Eso te quería preguntar. Primero, cuando Jacqueline Kennedy viene a Córdoba, ya era viuda. Exactamente. Sí, años 66. Llevaba 3 años de viuda. Ella ya era viuda. Y cuando fue primera dama de los Estados Unidos, y ella estaba en el auto cuando en Dallas le pegan el tiro a Kennedy, ¿sí? Sí. Ella estaba al lado en un descapotable. ¿Ella era una mujer preparada? Claro, ¿de dónde sale ella? Ella no solo era la mujer de Kennedy, ella era la hija de John Bouvier III, que era un famoso corredor de bolsa, un famoso agente de bolsa. La madre de ella después se casó con el dueño de la Standard Oil Company, que era una empresa con una economía más grande que la de muchos países, ¿no? O sea, no venía de la nada. Ella se movía en los mismos círculos que se movía John Kennedy. Lo conoce cuando es senador, poco antes que fuera senador, y cuando es senador se casa. Ahí está. Después, bueno, ahí está. Estamos viendo fotos realmente muy lindas. En la anterior estaba... Los anterior son los del Suquía, cantando para Jacqueline Kennedy. Y acá es cuando viene a Argentina y lo recibe Ilia. Fíjate Arturo. Fíjate que sea de casualidades, ella baja, viene en avión y va a la Quinta de Olivos y lo recibe Ilia, que era un presidente de otras épocas. Los presidentes de otras épocas eran, todos los de otras épocas eran más preparados. O sea, Ilia se le podía hablar en francés porque los médicos de esa época hablaban otros idiomas, estudiaban anatomía muchas veces del libro Testi en francés, hablaban inglés. Te quería preguntar, ¿los del Suquía fueron a Agua de Oro a cantarle a él? Claro, los del Suquía hicieron una especie de... una peña. Peña en el living de la casa del cordobés que lo recibió. Bueno, yo de eso me estoy enterando ahora. Yo no sabía que los del Suquía, con Cachito Iriarte, jovencito, está ahí, que cantaban realmente muy bien. Era como mostrarle a la visitante la música nuestra propia, ¿no? Claro, sí. ¿Y ella vino por una cuestión turística o tenía algún otro objetivo? Ella viene, antes había venido 25 años, que es muy conocida la historia. John Kennedy, a los 23 años viene a la estancia de los Cárcano. Los Cárcano son los nietos de Ramón J. Cárcano, que fue 2 veces gobernador de Córdoba. Él tenía una estancia de 5.000 hectáreas, o tiene una estancia de 5.000 hectáreas en Ascochinga.
una estancia que tiene en la que hay que era parte de la estancia Santa Catalina. Bien. Una fracción. Ahí tiene una casa de estilo inglés, la familia Cárcano tiene un campo de golf, un campo de polo y tienen como si fuera una pileta salida al río Cochinga. Es cerca de las Tres Cascadas, de algún modo, si uno se tira en las Tres Cascadas y se dejara llevar por el agua, termina en la estancia San Miguel de los Cárcanos. Ahí había estado John Kennedy. Porque era amigo Claro, era amigo porque el padre de John Kennedy, Joe Kennedy, era embajador en Inglaterra y en Francia, y Cárcano era también embajador argentino. Claro. Y de ahí se conocían. Bueno, cuando viene 25 años después Jacqueline Kennedy, viene en parte porque le acababan de matar al marido 3 años antes. Ella se apoyaba mucho en el segundo Kennedy, que era Bob Kennedy, Robert Kennedy, que era el fiscal y que después termina siendo candidato a presidente. Y que lo matan también. Y que 2 años después que ya viene acá lo matan también. A su vez había salido justo el año 66 y en ese mes un libro sobre la muerte de Kennedy, por lo que lo perseguían los periodistas a ella. Y entonces le ofrece este ranchero, este terrateniente Cárcano, le ofrece venir a Argentina y ella decía que quería conocer el lugar en donde había sido tan feliz John Kennedy. Entonces viene, va a visitarlo, a saludarlo a Ilia, se toma un avión y se viene al aeropuerto Córdoba. Que en el año 66 ni torre tenía. Claro, sí, era un pedazo sumamente pista. simple. Ajá. Y se va a Cochinga, donde lo reciben los Cárcanos. Eso implica que todos los periodistas, o gran parte de los periodistas argentinos, se vinieran a la estancia San Miguel a querer sacarle una foto a las viudas de América, ¿no? Que encima era una mujer relativamente joven. Ella se había casado a los 31 años. A los 31 años se había convertido en la primera dama, en una de las primeras damas más jóvenes de la historia. Y hablamos de un país importante como Estados Unidos. Una mujer muy elegante, tenía en ese momento 34 y todos querían sacarle una foto a ella, ¿no? Estaban todos en la tranquera de la estancia San Miguel esperando, mientras veían que, por ejemplo, pasaba los del Suquía a darle una especie de show privado, ¿no? Después pasaban, por ejemplo, los chicos de la escuela Josefa Bustos de Guardapolvo a visitarla. Le regalaban, por ejemplo, un bate de plata, tenían alguna actividad con ella. Y le mandaban mensajes para ver si les dejaba sacar una foto, y no se los dejaba. Hasta que un periodista, un fotoreportero, logra sacarle una foto desnuda. Ajá. Cuando ella se está cambiando en el río. Hay un momento en que se saca... La bikini, la malla queda así, tipo si uno lo busca, a mí me parece una canallada, ¿no? Andar sacando una foto a alguien cuando no quiere que se la saquen. ¿No? Totalmente. Claro. Bueno, si uno busca hasta en las redes sociales puede encontrar la foto en colores. No con esto estoy animando a que ustedes lo hagan, pero ahora que se lo ha dicho va a ser difícil evitarlo. Pero aparece esta foto, ¿no? Que era un poco lo que ella no quería, porque la volvían loco los fotógrafos. Bueno, pasa unos cuantos días, después se viene y se aloja frente al Patio Olmos, antes de irse, porque frente al Patio Olmos, frente al arzobispado, tenían también vivienda los Cárcanos, y como una forma, digamos, antes de irse de esa especie de lugar rural en donde ella estaba. Una casa de campo, una casa de campo. Esa es la foto con todos los periodistas esperando sacar fotos. Querían volar en un helicóptero para sacarle fotos y les dijeron los del servicio secreto que no lo iban a permitir bajo ningún aspecto. Pero hubo uno, les repito, que logró sacar esta foto. Claro. Te hago una pregunta. ¿Cuántos días se quedó en Agua de Oro y cuántos días en Córdoba Capital? Ella se quedó más o menos unos 10 días y un día acá frente al Patio Olmos. Y se fue con esa sensación de quedar expuesta, o sea, no se fue muy contenta, me parece. No, porque acá no los dejaron entrar, salvo ese periodista que sacó esa foto, ese fotógrafo. Estuvo decía que era la primera vez que se había sentido
protegida y que había sido feliz después de la muerte del bueno, el mira, marido. qué bien. Porque ella lo que tenía miedo era que mataran a sus hijos, sobre todo 2 años después de esta estadía en Córdoba, matan a Bob Kennedy. Y dijo, si el objetivo son los 2 Kennedy, lo que sigue son los hijos. Y toma otra determinación, 2 o 3 años después de estar en Córdoba, que es la de buscar refugio casándose con el hombre más rico del mundo del momento, con Onassis. Y se va a vivir a la isla de Escorpios, en donde sigue esta persecución de periodistas, todo esto porque era tremendo. Incluso después se separa de Onassis, y Onassis a modo de... se distancia de Onassis a modo de, no sé si llamarlo broma, le daba los datos a los fotógrafos de dónde tomaba, a ella le gustaba tomar sol desnuda, tenía una isla propia, en cierta forma tiene derecho, ¿no? Tenía derecho. Bueno, Onassis le decía a qué hora elegía cierta playa para que a modo de broma le pudieran sacar fotos. Por entonces Onassis el hombre más rico del mundo, pero veo que bastante boludo, ¿no? Sí, la verdad que con otras palabras no se lo puede definir, ¿no? ¿Cómo va a decirle a los periodistas? Nada de caballero, no. Sí, la verdad... Habrá quedado dolido, pero no sé, porque se habrán alejado, pero me parece pésimo lo que hacía. La historia de los Kennedy era una historia muy trágica, ¿no? Se dice que esta mujer, Jacqueline Kennedy, le dio algo que no habían tenido hasta entonces las familias de los presidentes norteamericanos, que sí tenían los europeos debido a que tenían el tema de la realeza, la nobleza de sangre. Y en este caso... Dice que ella le había dado una característica que era la majestuosidad, ¿no? Que no la habían tenido. Y otras mujeres. Se llamaba Camelot a la Casa Blanca porque se decía que parecía ese castillo en donde vivía el rey Arturo en su época. Sí, de la película Camelot. Claro. Hernán, qué linda historia, realmente, che, me quedé impactado con los del Suquía, porque yo lo he ido a ver a los del Suquía Cosquín, lo he ido a ver a Jesús María, y realmente me queda... ¿No tenía ese dato? No, la sensación de que este grupo ya en el 66 era lo suficientemente famoso para que se la hayan llevado a esta mujer a cantar. Mira vos. Bueno, gracias por venir, Hernán, querido. Todo esto lo subimos a las redes. Hernán tiene como 50.000 seguidores, también él sube. Bestseller. Sí, bestseller, que es más famoso el escritor que traemos nosotros. Te esperamos el mes que viene. Sí. Gracias por venir. ¿Sí?